repetir, agradecer el agradecimiento a CEDEU y a Alfonso Cebrián por un año más invitarnos a la profesora Charro y a mí a participar en esta jornada, en esta ocasión, con este tema tan atractivo del compliance laboral. Yo soy catedrática de Derecho Mercantil, pero tengo que reconocer que son los laboralistas los que ahora están de moda de verdad con todos estos temas. Agradecer de verdad a CEDEU, Alfonso, muchas gracias. Espero que esta sea otra más y podamos continuar con estas charlas que ya comenzamos hace ya unos años en CEDEU. Os decía que Pilar Charro es catedrática de Derecho Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos y Pilar es para nosotros una de las personas, una de las profesoras más significadas, no solo dentro de la universidad, sino también por su conocimiento y por sus relaciones en el ámbito laboral fuera de nuestras puertas, fuera de nuestra universidad, lo cual le agradecemos. Yo sé que Alfonso siempre nos pincha para que Pilar esté aquí al menos una vez al año para estar con vosotros y para traer todo este conocimiento. Yo creo que ya mis palabras os interesan poco y vamos a dejarle a Pilar para que comience con su charla. Tendremos ocasión cuando ella acabe de abrir un turno de preguntas para que le podáis preguntar aquello que os parezca más interesante, no solamente lo que resulte y que ella diga, sino cualquier tema laboral que estéis estudiando o que os interese. Muchísimas gracias, Pilar, y tienes la palabra. Muchas gracias, María. Gracias, Alfonso, por invitarme una vez más y por recibirme como si viniera a casa. Y yo me siento enormemente contenta y satisfecha y orgullosa de poder compartir una jornada, al menos una jornada anual con todos vosotros, que siendo de un centro adscrito de nuestra universidad, pues os siento como nuestros, ¿no? Un primo lejano, pero ese vínculo familiar. Y gracias a María por contar conmigo. Os habéis dado cuenta en su presentación que nos unen relaciones profesionales y personales de cariño mutuo y admiración mutua. Para mí, María, también es un placer colaborar con vosotros y trabajar contigo. Y te voy a tomar una de las frases que has dicho, porque realmente es cierto. Desde hace unos años el derecho laboral está cobrando un protagonismo fundamental entre las ramas del derecho, en las grandes firmas de despachos. Durante muchos años hemos sido la hermana pobre, la cenicienta del derecho por los orígenes del derecho del trabajo, derecho obrero, etcétera, y no era frecuente que en las firmas, que ahora se llaman boutiques de abogados, contaran con un departamento laboral. Ahora yo creo que todos en alguna medida cuentan, aunque se dediquen fundamentalmente al fiscal o al mercantil. El derecho laboral va de la mano y es un elemento a tener en cuenta. Y precisamente ese protagonismo lo ha adquirido, aparte de la globalización y las relaciones ahora que no quedan reducidas al ámbito de una empresa y del territorio español. Como os decía, lo ha provocado ese protagonismo porque cada vez se imponen, la normativa va imponiendo obligaciones a la empresa que no siempre son estrictamente obligaciones sociolaborales, sino que cumplen una finalidad y un fundamento que afecta a la sociedad en su conjunto. Por eso el tema de compliance laboral es un tema absolutamente
relevante en estos días, y es relevante fundamentalmente, yo creo, por tratar de resumir y que esta charla no se extienda demasiado, porque también lo importante es que luego vosotros podáis preguntar, reflexionar en alto o manifestar alguna idea que ya teníais sobre la materia. Pues como os digo, por resumir, yo creo que la relevancia del compliance laboral obedece a que el incumplimiento de la normativa laboral pues puede producir consecuencias penales, administrativas e incluso, cada vez con más fuerza, reputacionales. Ahora las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal y la van a tener si incumplen alguno de los derechos u obligaciones que imponen las leyes laborales. Y porque además la aplicación concreta de estas normativas laborales que conforman lo que llamamos el compliance laboral deriva un reconocimiento de derechos y hacia las personas trabajadoras, y no cualquier tipo de derechos, sino derechos vinculados a la dignidad humana, como puede ser la igualdad de trato, la no discriminación, la prevención contra el acoso y la violencia sexual, el derecho a la intimidad por la utilización cada vez masiva de los medios digitales en la actividad laboral, el registro de jornada y otros. He seleccionado solo estos aspectos, aunque ya os he dicho que conscientemente lo he limitado para poder detenernos mínimamente en cada uno de ellos. ¿Qué entendemos por compliance laboral? Pues podríamos entender desde un sentido estricto que es el cumplimiento por parte del empresario de todas las obligaciones laborales vigentes en un momento determinado. Pero también lo podemos entender en un sentido más amplio, que conformaría el compliance laboral, conformaría un nuevo sistema o método de gestión en las empresas que va más allá del mero cumplimiento legal y que tiene beneficios. En la diapositiva siguiente repetiré esto, pero en el apartado siguiente, que va mucho más, que pretende generar una cultura ética en las empresas. No es solo el mero cumplimiento, sino también una nueva forma de gestionar. ¿Qué funciones cumple el compliance laboral? Pues aquí os señalo tres. Por una parte, garantizar que la empresa cumple con la cada vez más diversa y dispersa y a veces escondida obligación que el Poder Legislativo impone a los empresarios. La normativa que es aplicable, el compliance laboral, establece cuáles son esas obligaciones, en qué condiciones hay que cumplirlas y cuáles son los riesgos que acarrea para el empresario su incumplimiento. Por eso el tener y el cumplir rigurosamente las disposiciones o las pautas de compliance laboral cumple una función preventiva. Se reduce significativamente el riesgo de sanciones que van aparejadas por el incumplimiento, un riesgo económico directo, sanciones que además la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social cada vez incrementa más las cuantías, bien directamente las cuantías de las sanciones,
o que ahora se multiplican por el número de trabajadores afectados por el incumplimiento. Pero también cumple una función preventiva de ahorro de gastos indirectos, porque el cumplimiento adecuado genera bienestar en la empresa, reduce la conflictividad que siempre lleva aparejado unos gastos añadidos para la empresa. Y luego otorga una reputación, que le supone una ventaja competitiva a las empresas, más allá de lo que es el cumplimiento de la normativa. Lo que comprende compliance laboral se incluiría en lo que denominamos responsabilidad social de las empresas. Recientemente se ha aprobado una norma, se aprobó en 2023, la norma UNE 19604 de compliance sociolaboral, que se tardó 2 meses en aprobar y en elaborar, y que ha sido fruto, cosa rara en los últimos tiempos, del consenso de todos los implicados en el ámbito de las relaciones laborales y empresariales. Por supuesto, empresarios, a través también de su representación COE, sindicatos, trabajadores, comités de empresa, incluso académicos que han aportado su granito de arena, y que es una norma que es pionera, aprobada aquí en España, es pionera en el ámbito europeo, y que aspirar es gratis a que sea referencia también en otros países europeos. Y esta norma es que se estaba revelando absolutamente imprescindible debido a la gran complejidad y tecnificación del cumplimiento de las normas laborales. Hay lo que yo digo una vorágine laboral legislativa, donde cualquier norma con el título que tenga tienes que consultarla, porque es probable que en una disposición adicional se incorpore una obligación empresarial de calado. Cada vez son más complejas. Hay que tener en cuenta también, que siempre lo digo, yo creo que cada vez que vengo aquí lo digo, porque tenemos que ser conscientes de que el tejido empresarial español está conformado por pequeñas y medianas empresas, cuando no microempresas. Medianas empresas de 50 trabajadores, bueno, pues hay la mayoría, por no decir las grandes multinacionales o empresas con miles de trabajadores, pues son las que más cómodamente pueden cumplir todas estas obligaciones, entre otras cosas porque tienen departamentos dedicados a estudiar precisamente estas cuestiones, pero no es lo normal en España. Entonces, el tener una norma de referencia, un marco estructurado, estandarizado, que ordene cuáles son todas esas obligaciones, era fundamental. Y además se adopta desde un enfoque preventivo y pretendiendo conseguir el objetivo del impacto positivo que puede tener en las organizaciones el cumplimiento correcto de esas normas laborales. Como decía, ahora lo que se promueve es una cultura de ética, de integridad y de responsabilidad social. Y esto, a su vez, tiene un impacto muy positivo en la competitividad y en la sostenibilidad a largo plazo. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones impide contratar
con las administraciones públicas, el gran empresario en España. Por tanto, cuidado que además de los beneficios que supone para la plantilla en cuanto a mejora del clima laboral, el bienestar laboral, más satisfecho y por tanto más productivo, es que puede limitar nuestra línea de negocio. ¿Qué abarca, cuál es el ámbito de la del compliance laboral? Pues este es limitado, pero yo creo que ahora el más importante. Estamos también pendientes de una próxima, casi inmediata obligación también por parte de las empresas de planes de sostenibilidad y de movilidad con sus trabajadores, pero estos son los que están en la actualidad en vigor y los que generan más conflictividad y si os vais a dedicar al ejercicio laboral, los que os van a dar mucho más trabajo. Gracias por completarlo. Igualdad y no discriminación. Solo me voy a centrar en el tema de los planes de igualdad. La prevención y protección a las víctimas que han podido sufrir acoso laboral, acoso sexual por razón de sexo, violencia sexual. Y en la norma última que se regula esta cuestión, que es la ley del solo sí es sí, incluye, por la gran importancia que tiene, el acoso, la protección por el acoso a través de medios digitales en la empresa. El protocolo LGTBI y de personas trans, que se ha aprobado el reglamento de desarrollo en el pasado mes de octubre, o sea que hoy a qué día estamos, a 14, pues tiene de entrada en vigor, de puesta en vigor, 1 mes y 4 días. O sea que es muy, muy reciente. Lo que pasa es que nos ha dado tiempo a estudiarlo porque el Gobierno se ha retrasado bastantes meses en aprobarlo. Entonces, hemos estado manejando y estudiando los distintos borradores que al final se ha consensuado entre las partes implicadas. La utilización de medios digitales, la desconexión digital y su prima hermana registro de jornada y el trabajo a distancia con la modalidad específica del teletrabajo. Planes de igualdad. Cuando la Ley Orgánica de 2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres establecía se aprobó 2007, establecía la obligación de las empresas de que contaran con 250 trabajadores o más, de contar con un plan de igualdad. La reforma de 2019, mediante un Real Decreto Ley, o sea, con carácter urgente y de extraordinaria necesidad, bajó el umbral de las empresas obligadas a contar tras negociar con la representación de los trabajadores, lo bajó hasta 50 o más trabajadores. Eso amplió de manera sorprendente o significativa el número de empresas españolas que debían tener un plan de igualdad. Era tanto lo que se había abierto el abanico que el Real Decreto Ley de 2019 dio un plazo transitorio para que el plazo máximo para contenerlas eran 3 años para las empresas de 50 trabajadores. Por las dificultades, una gran empresa, como os decía antes, no digo que sea fácil, pero no se encuentra con tantas trabas
o dificultades. Esa modificación, además de bajar el umbral de trabajadores que necesitan las empresas para contar con un plan de igualdad, establece todo un procedimiento de elaboración del plan de igualdad y además una normativa para el registro retributivo. Los planes de igualdad van dirigidos, es un conjunto de medidas ordenadas que va dirigido a eliminar la discriminación que existe entre mujeres y hombres. Se podía haber optado porque el plan de igualdad incluyera otros aspectos de diversidad, el origen, la procedencia, la orientación sexual, pero el legislador ha querido que este instrumento se dedique en exclusiva a eliminar, o al menos diluir de forma progresiva, aminorar de forma progresiva esa diferencia de trato entre las mujeres y los hombres. Tengas o no tengas 50 trabajadores, se impuso también en ese Real Decreto Ley del 19, urgente y de extraordinaria necesidad, la obligación de llevar un registro retributivo desagregado por sexos, porque un elemento de discriminación evidente, aunque cada vez se va reduciendo más, es el que afecta al salario. Y hay que llevar ese registro con los complementos salariales, los extrasalariales también, porque vía complementos extrasalariales ahí puede haber diferencias retributivas. Y la normativa permite que, o admite, mejor dicho, que haya una diferencia salarial de hasta un 25%. Incluso si es superior, que la empresa justifique el por qué esa diferencia. Pero nos queda muy poco. Herida de muerte esta flexibilidad, porque por transposición de una directiva, en breve se va a obligar a que solo exista una diferencia retributiva de un 5%, aunque puedas justificar una mayor. Como veis, las obligaciones cada vez son mayores y más estrictas. Y ese registro retributivo se establece como obligatorio para todas las empresas, sea cual sea el número de trabajadores de la empresa. Y además podríamos decir, bueno, es que tener 50 o más trabajadores en empresa, ya eres una señora empresa. El cómputo para alcanzar ese umbral de 50 también se ha flexibilizado y cuentan los trabajadores con contrato indefinido, ninguna discusión. Los trabajadores con contratos fijos discontinuos, aunque trabajen 3 meses al año, computan como uno. Los contratos temporales computan como uno. Y los contratos temporales extinguidos en los 6 meses anteriores, cada 100 días de trabajo fracción, computan como uno. Entonces no va a ser infrecuente que tu plantilla no tenga 50 trabajadores, pero estés obligado por ese rescate de los contratos temporales extinguidos a contar con un plan de igualdad. O sea, obligación que hoy por hoy podemos decir que se extiende a una gran mayoría de las empresas del tejido productivo español. Y además el cómputo se tiene que hacer el último día del mes de junio y el último día de diciembre. O sea, el 31 de diciembre veo al personal de la empresa haciendo
los cálculos para ver si alcanzamos el umbral. Es decir, que una empresa no se puede quedar dormida en los laureles, porque el 30 de junio no lo alcanza, pero el 31 de diciembre sí, cuando las Navidades es un periodo estacional que va a permitir incrementar la contratación temporal. Y una vez que se alcanza los 50, aunque luego disminuya y se haya constituido la comisión negociadora del plan de igualdad, tienen obligación de mantenerlo hasta que pierda vigencia el plan de igualdad, 4 años máximo. Una empresa con 30 trabajadores, 35, repartidos en varios centros de trabajo, que en cada centro de trabajo tengan a lo mejor 8, resulta complicado elaborar el plan de igualdad, porque es obligatorio realizar un diagnóstico. El decreto 901 establece el contenido mínimo del diagnóstico. No puede ser cualquier diagnóstico. Tiene que ser un diagnóstico que aborde una serie de ítems. Y aunque la empresa se pueda asesorar por una empresa externa, se tiene que realizar por la comisión negociadora, Banco Social y Banco Empresarial. No todos tienen la formación y sí cabe ese asesoramiento externo, pero lo tienen que hacer ellos. Yo siempre pongo un ejemplo, que cuando estaba vigente la ley, la versión antes de la reforma, el 19, bueno, por curiosidad, si lo queréis saber, en España la primera empresa que tuvo plan de igualdad fue el Corte Inglés, pero luego le denunciaron porque no lo cumplía, también hay que decirlo. Bueno, pues leyendo el plan de igualdad del personal de tierra de Iberia, bueno, como si no tuvieran abuela, somos estupendos, aquí no hay discriminación, sobre todo son mujeres, y lo que nos preocupa, que es la segregación vertical, casi todas las sobrecargos son mujeres. Claro, porque a sobrecargo llegas por antigüedad en la empresa. Hace 30 años, 40, 30 para que sea una sobrecargo de unos 50 años, no había casi personal masculino de vuelo. De hecho, se llamaban azafatas. Veremos dentro de 30 años si este personal de vuelo masculino ocupa el puesto de sobrecargo, ¿no? Hombre, no, dice la ley, el diagnóstico tiene que ser mucho más serio, sensato y mucho más realista. Por eso incorpora un precepto bastante largo y tedioso, todo hay que decirlo, sobre el contenido del diagnóstico. Y también un contenido mínimo. Entre ese contenido mínimo hay que incluir un protocolo contra el acoso por razón de sexo y el acoso sexual. ¿Vale? ¿Y cómo se conforma la bancada social? Pues con representación, con la parte empresarial y con la representación legal de los trabajadores. Que si os digo eso, a lo mejor con el comité de empresa. Que las empresas de 50 o más trabajadores pueden celebrar elecciones, mal llamadas sindicales, para constituir un comité de empresa. Pero no todas las empresas de 50 o más trabajadores tienen comité de empresa. Hombre, tener un comité de empresa está visto por muchos empresarios, a algunos no les falta razón, que es tener una mosca cojonera. Entonces, si la plantilla no lo reclama, no voy a ser yo quien provoque el tener el comité de empresa. Entonces, cuando la empresa no tiene representación legal,
hay que formar la bancada social con los sindicatos más representativos. En España, hoy, solo UGT y comisiones obreras. Desbordados están. No atienden a la llamada de las empresas obligadas a elaborar el plan de igualdad. Y si no se negocia y acuerda con los sindicatos o con el comité, no te lo dejan registrar el plan de igualdad y has incumplido la obligación. Después de varios avatares, este año el Tribunal Supremo ha dicho que si el empresario acredita que no hacen, que hacen caso omiso a la llamada del empresario, los sindicatos, que podrá acordarlo, bueno, elaborarlo de forma unilateral y poder registrarlo. Y además que la administración se toma, ya sabéis, que los plazos para el contribuyente son ineludibles para el administrado en general, pero la administración se toma sus tiempos, pues que el silencio es positivo. Pero esto es de este año. Desde 2019 y 2020 que se aprueba el reglamento, hemos estado 4 años que las empresas no sabían. En compliance laboral, pues se aconsejaba para minimizar el riesgo de sanción, que era muy alto. No me ha contestado ni UGT ni comisiones. Mándales otra carta. Ya, pero es la segunda. Una tercera. Y en esta tercera ya di que si no vas a tener que tomar otras medidas, que ante una futura sanción, una inspección, porque no tener plan de igualdad es una infracción laboral, que tú te puedas defender. No se puede dejar al arbitrio de un tercero, el sindicato más representativo, el que yo cumpla una obligación legal o no, que me repercute negativamente vía sanción y además perjudico a los trabajadores, al derecho de los trabajadores. Antes os he dicho 4 años, cada 4 años hay que renegociar el plan de igualdad. En nuestra universidad tenemos ya el segundo plan de igualdad, 22-26, y el 26 habrá que sentarse de nuevo para regular y acordar el siguiente. Si las empresas tienen menos de 50 trabajadores, la ley de igualdad también impone la obligación de que en sus políticas incorporen medidas que traten de luchar contra la desigualdad por razón de sexo. Entonces, el tema de la igualdad en las empresas del tamaño que sean, pues está en primera línea. Protocolos LGTBI. En 2023, en 2022 se aprueba una ley integral contra la discriminación y para la igualdad efectiva. Ley integral. Yo si leo 22, yo si leo ley integral, pienso, y además en el preámbulo se dice que quiere aplicarse a todo el ordenamiento, que va a abordar todas las cuestiones y que no tengo que acudir a otro cuerpo normativo para saber qué implica esa protección y esa defensa de la igualdad. Pero hete aquí que en 2023 se aprueba la ley que conocemos vulgarmente como ley trans y que es para promover también la igualdad efectiva y no discriminación del colectivo LGTBI y en particular el colectivo trans. Y con el poco rigor técnico que nos están acostumbrando últimamente, pues hay un artículo 14 que es la igualdad en las empresas, pero si lees el 14 son obligaciones
para las administraciones públicas obligaciones muy genéricas, divulgativas, formativas, apoyar campañas de sensibilización, muy importantes, por lo que os voy a decir a continuación, pero en realidad son muy difusas. Y el artículo 15 obliga a las empresas a negociar y acordar con la representación legal de los trabajadores un conjunto planificado de medidas para protegerla o para minimizar la discriminación y favorecer la igualdad de las personas LGTBI y trans. Y en otro artículo, cuando ya no te lo esperas, 55, no tengo ningún interés en que os aprendáis los artículos, pero para que veáis que no hay que dejar de leer. Aunque pienses que el capítulo es de relaciones laborales, léelo todo porque en alguno te encuentras la sorpresa. Pues en el 55, cuando ya nos habíamos olvidado de las empresas, se impone la obligación que en los planes de igualdad se incluyan medidas específicas de protección a las mujeres trans. Hoy es 14, el 12 me metí en el RECON, que es el Registro de Convenios Colectivos, que tiene un buscador estupendo, a ver si algún plan de igualdad de los registrados contenía medidas a favor de las mujeres trans. ¿Sabéis cuántos desde el año 20? 0. No hay ninguno. Pero nos daba la pista de que el legislador en realidad quería que el conjunto planificado de medidas LGTBI fuera distinto al plan de igualdad, porque es distinto el bien jurídico protegido o el elemento de discriminación. Y era importante, porque mirad, de un estudio muy serio que hizo UGT hace un par de años, pues pone de manifiesto la gran discriminación que existe todavía hoy por hoy en las empresas respecto al colectivo LGTBI. El 75% de las personas consultadas reconocen haber presenciado algún tipo de agresión verbal hacia lesbianas, gays, bisexuales o trans. El 86% de las encuestadas cree que es necesario ocultar la orientación sexual en una entrevista de trabajo. El 55% de personas LGTBI han sufrido alguna agresión. Bueno, podéis, mientras que yo voy explicándolo, podéis ver cómo efectivamente hay una discriminación. Por no cargar de diapositivas, pero hay un porcentaje muy elevado, en torno al 50%, de personas que viven su orientación sexual libremente en la calle, pero que entran en el armario cuando entran en la empresa. Y de hecho, cuando se habla de la socialización en la empresa, cuando dicen el colectivo LGTBI, el que no es LGTBI, sobre aficiones hablamos todos más o menos lo mismo. Sobre orientación o prácticas sexuales, poquísimos. Pero de la familia y de hijos e hijas, un 5% del colectivo LGTBI era el que hablaba con normalidad. El colectivo LGTBI es un colectivo silenciado en las empresas. Es verdad que hay empresas pioneras y que cada vez están incorporando dentro de esa gestión de la diversidad, casi tan importante como por razón de sexo, el tema de la homosexualidad o de la transexualidad, pero sigue siendo pues, un problema importante. Entonces la ley del 23
la ley trans que os decía, establece que en las empresas de más de 50 trabajadores tienen que elaborar un conjunto de medidas y aprobar junto con la representación legal de los trabajadores un conjunto ordenado de medidas planificadas para luchar contra la discriminación. Algunos decían, hombre, si las empresas de 50 o más tienen que elaborar un plan de igualdad y las de más de 50 un plan LGTBI, que no le llama plan, le llama medidas planificadas. El castellano es muy rico y nos permite utilizar sinónimos para no confundir las cosas. Y yo decía, no, porque las empresas obligadas son distintas. ¿O es lo mismo 50 o más que más de 50? Más de 50 es las empresas de 51, 52, 53. ¿Error? Pues yo creo que sí. ¿Denunciado por quienes estudiamos estos temas? También. ¿Que lo han rectificado? No han querido. Pero bueno, ahí está otro de los ejemplos de la falta de rigor técnico. Hay que negociarlo con la representación legal de los trabajadores. Pero ya teníamos la experiencia de 4 años de los planes de igualdad. Y entonces aprende algo de esa experiencia y, en este caso, si a los 10 días del llamamiento para constituir la comisión negociadora no hacen caso, le doy otro plazo de 10 días y si no contesta, fuera. Si hay comité de empresa, en algunos centros y en otros no, deberás negociarlo. Y si no hay, unilateralmente el empresario adopta el conjunto. Porque este Real Decreto nos da un anexo 1, que es el contenido mínimo. Y entonces, por de pronto, esa misma mañana me lo preguntaban, me hacían la consulta. Claro, para poner en marcha la comisión negociadora, si entró en vigor el 10 de octubre, hay que esperar 3 meses. Si no me equivoco, 10 de enero. Y luego 3 meses para alcanzar el acuerdo, marzo. Me decían, vamos a reunir a la comisión paritaria. Cuidado, espera, que hay otros que tienen que hacer los deberes, que tú como empresario solo lo vas a adoptar unilateralmente cuando los obligados a hacerlo no lo hagan. Y te lo permiten para no incumplir una obligación que lleva aparejada una sanción muy elevada administrativa. También es obligatorio en ese conjunto planificado de medidas incluir un protocolo para prevenir el acoso y la no discriminación. Y se insiste sobre todo en utilizar los canales de información y de formación para el colectivo, porque el contenido mínimo que nos establece el Real Decreto va dirigido sobre todo a sensibilización y formación. En una empresa, un plan de igualdad puede contener una previsión de que en los procesos de selección, a igualdad de méritos y capacidad, se prefiere a la candidata mujer si está subrepresentada en ese sector o en ese departamento. Aquí no se contiene esa obligación. No se pueden establecer acciones positivas. ¿Por qué? Porque vulneraríamos el derecho a la intimidad si te preguntamos qué orientación sexual tienes. Entonces, el diagnóstico no es necesario previo a la adopción de medidas planificadas, porque no puedes hacer un buen diagnóstico, no puedes preguntarle a la gente, oye, ¿tú qué eres?
el acoso. Vaya follón, si me permitís la expresión, que tienen las empresas a la hora de elaborar protocolos contra el acoso. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95 ya incluye la exigencia de un protocolo contra el acoso en cada empresa, llamémosle generalista, porque es cierto que la salud mental, los riesgos psicosociales van en alarmante aumento en las empresas. 95 protocolo antiacoso generalista. Las sucesivas normas, igualdad y la de la libertad sexual, que es la que incorpora el cambio de nombre con declaración en registro y tal, y los menores, que eso daría también para otra charla, o establecen la obligación de tener un protocolo de acoso por razón de sexo, sexual y contra la violencia sexual, incluido el llevado a cabo por medios digitales. Vosotros sois muy jóvenes, pero no sé si recordáis, bueno, no ha pasado tanto, 5 años, que salió en prensa que una empleada de Iveco, empresa española, se suicida tras viralizarse en la empresa un vídeo sexual. Ella había tenido una relación 5 años antes con un compañero de la empresa, lo habían dejado, se había grabado un vídeo de contenido que yo nunca lo entiendo, cómo se arriesgan esas cosas, pero bueno, para mandárselo a quien era su pareja en ese momento. La expareja despechada, pues se lo ha pasado a compañeros. La empresa inicia un protocolo y le ofrece cambio de puesto de trabajo, una baja, victimizar a la víctima. O sea, al que lo ha pasado se queda en el centro de trabajo de toda la vida y a ti te ofrecemos salidas más o menos dignas. El caso es que esta trabajadora pues se suicidó. Por eso es importante el acoso también incluido el desarrollado en el ámbito digital, que en las empresas se da. Hay que negociarlo con la representación legal de los trabajadores, su incumplimiento acarrea la comisión de un delito tipificado en el Código Penal, hay que formar a los trabajadores, pero os decía, tienen un follón, lo meto en el acoso laboral y junto estos, y ahora meto también el acoso contra las personas LGTBI. Pues mira, yo creo que son protocolos independientes. Pero aquí lo importante es que contengan perdón por la redundancia, el contenido mínimo que exigen las normas. No te preocupes tanto por eso. Lo que hace falta es que haya un canal de comunicación, de denuncia, que se resuelva con celeridad, etc. El contenido mínimo que establece cada uno de ellos. Medios digitales y desconexión digital. ¿Qué empresas están obligadas a aprobar y desarrollar una política sobre utilización de medios digitales en la empresa, propiedad de la empresa? Pues la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, ¿veis? En esta se dedica solo un capítulo a derechos laborales en el ámbito laboral, pues están obligadas todas las empresas. ¿Y cómo? Pues con la
participación de los representantes legales. Yo hasta el momento me he referido a negociar y acordar, y ahora solo participación. Se pone el peso en la obligación del empresario. Lo tiene que hacer sí o no. Un correcto cumplimiento de las disposiciones o normas de compliance laboral aconsejan que a las empresas, bueno, pues le digas a los empresarios que es importantísimo, si no quieres que utilicen el ordenador para fines particulares, si quieres grabar imágenes y poner cámaras de seguridad, si quieres utilizar medios digitales como forma de control de la prestación laboral de los trabajadores, tiene que quedar bien clarito en las normas internas de la empresa. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocida como Barbulescu, que el empresario obliga a sus trabajadores a descargarse un programa de chateo instantáneo para relacionarse con los clientes, y les dice que que es para relacionarse con los clientes. Y bueno, pues vigilando una vez el ordenador de Barbulescu, se da cuenta que lo utiliza para hablar con su cuñado. Ya os digo, hay que ser más sensatos en esta vida y más en el ámbito del trabajo. Y además habla con su cuñado y frases subidas de tono respecto a la novia, a la hermana del cuñado. Y entonces le despiden. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que el despido era improcedente porque no tenía claro una política de utilización para fines particulares o no. Y yo siempre pongo, cuando me piden consejo de esto, un ejemplo muy tonto, pero yo creo que muy gráfico. Todos sois muy jóvenes, pero hemos escrito cartas con el sello amigos, amigas y amigos, postales, y si en una casa eran varios hermanos y te llegaba una carta de un chico, tienes carta, tienes carta. La carta era expectativa de intimidad. Si tú mandabas una tarjeta, lo leía el cartero, el portero, quien abriera la puerta de tu casa. Habría que ser prudente. Pues lo mismo ocurre con la política de utilización de medios digitales en la empresa. Tú tienes que dejar bien claro si generas una expectativa de privacidad o no, porque eso va a depender el que sea legítimo el que tú entres a los ordenadores de los empresarios, etcétera, etcétera. Obligación del empresario con la participación de los trabajadores. Registro de jornada. Me parece que me he pasado una. Y la desconexión digital. Esta ley orgánica de protección de datos y derechos digitales no reconoce un derecho abierto a la desconexión digital, que por cierto, esto es más antiguo porque es la limitación de la jornada laboral 1900. En terminología moderna, y es cierto que la utilización de las nuevas tecnologías hacen que sea más difícil diferenciar entre tiempo de trabajo y tiempo personal. Quien recibe un WhatsApp del empresario a las 9 de la noche fuera de tu jornada laboral, ¿quién no lo va a abrir? Y si lo abres, ¿cómo no vas a contestar? Es que si no lo contesto yo, María seguro, conociéndola, lo va a contestar. Quedo yo fatal. Entonces, es mucho más invasivo
y más difícil diferenciar y distinguir. La ley lo que reconoce, más que reconocer, impone una obligación al empresario de tener una política de desconexión digital. Planes de igualdad, negociación y acuerdo con la representación, planes LGTBI, obligación de negociar y acordar planes, medidas planificadas. Uso de medios digitales de la empresa, participación de la representación, desconexión digital, previa audiencia a la representación. Todas estas cuestiones a muchos empresarios se les escapa. Muchos empresarios que no están formados, ni tienen por qué estarlo, y que esta terminología no acaban de entenderla bien. Para facilitar esa desconexión digital, se impone la obligación de registro de la jornada, que si alguno ha trabajado en vacaciones o los fines de semana, a lo mejor lo ha vivido en primera persona. Todas las empresas tienen que registrar el inicio de la jornada y la finalización de la jornada, cualquiera que sea la composición, el número de la plantilla. Registro del inicio y del final. Lo que no dice son las pausas. Y en las empresas se están utilizando básicamente dos sistemas. Es decir, a ver, ¿cuánto puede parar una persona en sus 8 horas de trabajo diarias? 2 veces que va al baño, 15 minutos que sale a desayunar y, bueno, que llame por teléfono. De lo registrado, negociamos, esto sí que conviene negociarlo con la representación legal de los trabajadores, y quitamos media hora, que eso no es trabajo efectivo. Otras lo que te hacen es fichar cada vez que vas al baño y tienes que pasar con el torno, con tu tarjeta para acceder a ello. ¿Cómo se puede registrar? Pues hasta ahora, y yo creo que en muchas empresas todavía se hace, firmando en el papel. Se admite por los tribunales, es un poco tercermundista, pero se admite siempre y cuando se firme la hora de inicio y la de finalización. Hombre, es tercermundista, pero evitas el que pase yo mi ficha. Ana María, fichas cuando tú te vayas y yo me voy un pelín antes, mañana lo hago por ti. La firma original pues garantiza. Se pueden utilizar la huella dactilar o algunos datos biométricos, como puede ser el iris del ojo, etcétera. Pues el Tribunal Supremo había entendido que con ciertas cautelas sí que se podía utilizar, pero un criterio de la Agencia de Protección de Datos ha restringido al máximo, y siempre que el empresario acredite que no hay otro método que por razones de, por ejemplo, de seguridad, sea menos invasivo, que se alcanza una mayor seguridad por utilizarlo, es preferible, vamos, el consejo es que no lo utilice. Y el trabajo a distancia, que es lo último que ya me estoy pasando un poquito, hemos empezado un pelín tarde. El trabajo a distancia, una de sus modalidades que por desgracia la pandemia nos hizo que se incorporara a nuestro día a día, es el teletrabajo. La ley del trabajo a distancia es del año 21, pandemia 20, desde mi punto de vista se hizo de forma un poco precipitada, porque además luego se decía que esa ley, durante no se levantara el estado de alarma, no se aplicaba. Entonces
¿para qué correr tanto si entre todos pusimos de nuestra voluntad y mal que bien, pues las empresas facilitaban medios, los trabajadores nos adaptábamos? Pero bueno, en cualquier caso hay un llamamiento a la negociación colectiva, no a la representación legal de los trabajadores, y es absolutamente necesario el carácter voluntario del trabajador. No se puede imponer en un convenio colectivo que teletrabajas o que no teletrabajas. Y es voluntario la reversión, si quieres volver. Muchas empresas lo que están haciendo, porque el teletrabajo es un riesgo psicosocial, porque el aislamiento produce trastornos psicológicos, lo que están haciendo es que al menos un día a la semana pues tienen que acudir o, bueno, están arbitrando, por ejemplo, el convenio de grandes almacenes, no los dependientes obviamente, pero sí los de oficina, tienen obligación de, con una cierta frecuencia, acudir al centro de trabajo. Es importante formar a los trabajadores y a la prevención de riesgos laborales, porque, como os digo, parece que todos son beneficios, pero genera riesgo. Y por poneros un ejemplo, Telefónica, bueno, muchas, AXA, tienen ya políticas desde hace años de desconexión digital, pues sobre todo hacen referencia a comunicaciones, a reuniones fuera de la jornada laboral, etcétera. No remitir correos electrónicos fuera del horario, que cuando estás ausente por permisos, vacaciones o enfermedad, salga el mensaje automático de no me encuentro en la oficina, pongas en contacto con tal, que se utilice la herramienta del envío diferido, lo hago yo esta noche, pero no lo reciben hasta tal caso, hasta la mañana siguiente. Incluso Cofares dice que en el pie de firma de los correos, del email de los trabajadores de Cofares, se ponga los mensajes recibidos fuera del horario laboral, fines de semana, festivos y vacaciones, no requieren respuesta inmediata a menos que existan razones de extremada gravedad o urgencia. Porque, bueno, ya te aviso que no te voy a contestar y desde luego no tiene obligación el trabajador de, si recibe, el contestarlo. Pero como yo os decía antes, y ha llevado a que algún autor se plantee si la desconexión digital es un derecho de los trabajadores o una obligación legal del empresario. Porque, vamos, yo no me considero una obsesa del teléfono, o ya casi, sí, lo llevo a todas partes. Si yo veo de mi decana un mensaje a las 9 de la noche, ¿cómo no lo voy a responder? Pues sí. Y digo, no, hay que cortar, ya mañana. ¿Y si fulanito le ha contestado? Es que quedó, iba a decir una ordinariez que no le quedó fatal. Me obligó. Entonces, a quien hay que obligar, en alguna empresa se utiliza la política de luces apagadas. A las 6 se corta, chico. Y eres un poco más diligente o aquí no te puedes quedar más tiempo. Y desde luego si te quedas no van a ser horas extras. Y ya los tribunales están diciendo que por mucho que acredite el trabajador que los correos los mandaba a las 11 de la noche y tal, como las horas extras son voluntarias en la proposición y en la aceptación, el mensaje casi es, chico, eres un pringao, pero horas extraordinarias no son. Bueno, pues muy rápido, y alguno de los aspectos es lo que he querido compartir con vosotros. Si tenéis alguna pregunta...